Bien, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Depende de la hora que usted lo esté viendo hoy. Esta porque es una grabación, ya que no pudimos transmitir de manera normal la vez anterior por causa de fallas en la conexión de internet. Pero aquí estamos para dar inicio a la clase de hoy. Sería la clase número 17 en esta oportunidad, transmitiendo desde aquí de la Escuela de Misterios en Santiago de Chile. Y para comenzar la clase correspondiente a esta sesión sería la número 17. Estamos dentro de lo que he llamado el llamado. Recuerde que hemos dividido esta escuela en tres: origen, llamado y destino, y estamos en este preciso momento hablando acerca del llamado. Hemos comenzado una larga carrera desde el Génesis 3.17 con 3.15, con la historia de Adán y Eva y la sucesión de acontecimientos que sucedieron después de la caída. Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente habría una guerra permanente. La hemos estado tratando y viendo a través de los diferentes episodios que se han ido sucediendo a través de la historia. Desde el nacimiento de Abel hemos ido paso a paso. Por eso que también ha sido un poco lento el avance, porque hay mucha historia que contar, muchos personajes muy interesantes que nos dejan muchas enseñanzas y lecciones de vida para aprender. Hay mucho lenguaje profético también en el que se avisora y se pronostica también el llamado que Dios está haciendo a través de cada uno de estos eventos y personajes históricos por un lado, pero que también son alegorías proféticas para nosotros, que nos hablan de la vigencia de la palabra profética, la vigencia y la permanente incursión de esa palabra profética a través de la historia. Así que hoy estaremos hablando acerca de los reyes de Israel y la promesa profética. Al hablar de los reyes de Israel no iremos, la historia es larga, son cerca de 500, 600 años más o menos de reinado. No vamos a tocar eso, simplemente lo que compete a este estudio. Dijimos la semana pasada y nos detuvimos en un texto del Génesis 49, verso 10, donde dijimos que Dios le había revelado a Jacob que de su linaje levantaría la simiente real, que sería la consecución de la simiente prometida a Eva, la simiente redentora. Pero que en este versículo en realidad tiene no un giro, sino que una ampliación en cuanto al detalle de la promesa que Dios hace para la redención. Y revela que esa simiente sería una simiente real y que esa simiente vendría de una de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Y revela el versículo 10 que sería de la tribu de Judá. Ahí nos dice a nosotros el texto: no se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirán los pueblos. Bien, estamos en este texto viendo, como decía recién, la promesa a Israel, y estos son los reyes. Recordemos que Dios le dio a Israel
eh, promesa de reyes. La Biblia Kadosh dice, un regidor no fallará de Judá, ni un príncipe de sus lomos hasta que venga para quienes es reservado, Shiloh. Y él es la expectación de las naciones. Es el mismo versículo de Génesis capítulo 49, versículo 10, pero desde la versión Kadosh. Aquí estamos nosotros contemplando esta tremenda promesa profética para decirnos que Israel como nación será regida por una simiente que vendría del linaje de Jacob, Isaac, Abraham, y así sucesivamente hacia atrás hasta llegar a la simiente de la mujer, y que esa simiente sería la que unificaría al pueblo de Dios, reunido en este caso como una nación. Sabemos que Israel como nación tuvo solamente 3 reyes que gobernaron a Israel como una sola nación. Estos fueron el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Luego de los reinados de estos 3 reyes, cada uno reinó 40 años. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David y 40 años reinó Salomón. Saúl fue desechado por Dios. El primer rey fue desechado por Dios. ¿Usted sabe por qué fue desechado por Dios? Bueno, muchos dicen que Dios desechó a Saúl porque Saúl pecó, porque Saúl no fue obediente a la palabra del profeta. Pero la verdad es que esa no es la razón. Otros dicen que Saúl fue desechado por Dios porque fue el rey escogido por el pueblo y no de su propio corazón, y en parte es cierto. Pero Saúl fue desechado por Dios porque Saúl no venía del linaje de la tribu de Judá, sino que Saúl venía del linaje de la tribu de Benjamín. Y la profecía es exacta, la profecía no se equivoca. La palabra profética cuando es de Dios, es 100% asertiva. Y Dios dijo que de la tribu de Judá es que vendría el legislador. Podemos repetir nuevamente este texto para que usted lo pueda ver. Y dice entonces, no se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh o Silo, y a él se reunirán el pueblo. Un regidor no fallará de Judá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado Shiloh. Y él es la expectación de las naciones. Shiloh o Silo es uno de los nombres mesiánicos de nuestro Señor. Es un nombre profético que está anunciando que el descanso, Shiloh, el descanso vendría a través de el que se sentara en el trono de Israel. En ese caso, Saúl no es del linaje de Judá, por eso que es desechado. El verdadero rey, en este caso escogido por Dios, fue David, y de allí Dios hace el pacto con David diciéndole que no faltará hijo o descendencia o simiente que viniera no solamente de la casa de Judá, sino que de la casa de David. Y ahí es donde le nace el rey, o le nace en este caso, entre todos los hijos que tuvo David, Salomón fue el escogido. David reinó 40 años, Salomón logró reinar también 40 años. Muchos de esos años fueron llenos de sabiduría, de justicia, pero sabemos que David en los últimos años de su reinado, en su vejez, se apartó del Señor, edificó templos paganos, hizo alianzas
con reinos paganos, adquirió mujeres, en este caso, de reyes paganos, y mujeres que al fin y al cabo inclinaron su corazón a la idolatría. Y Dios cortó su reino. Entonces vino, por sucesión, tenía que venir un rey, en este caso, que tendría que haber sido Roboam. Pero como Roboam no fue justo y al suceder al trono fue mal aconsejado o escogió malos consejos, su reino se dividió en dos. El reino de Israel, en este caso, se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, Jeroboam es el que se establece como rey del reino del norte y escoge por capital Samaria. Y en el caso de Roboam se queda con el reino del sur, solamente con la tribu de Judá, y en este caso no recuerdo la otra tribu, creo que es Rubén, no recuerdo bien. Y ellos entonces comienzan a reinar en Jerusalén. Así que Roboam se queda con 10 tribus y Jeroboam se queda con las 10 tribus y Roboam se queda solamente con 2 tribus. Y nacen entonces aquí 2 reinos paralelos, conocidos como el reino del norte, que continúa llamándose Israel, y el reino del sur, que adoptó el nombre de Judá o Judá. Tenemos ahí una sucesión de reyes. Cada uno, usted puede tomar esa plantilla y guardarla como una buena información. Ahí usted va a ver cuántos años reinó cada uno de ellos, tanto en el norte como en el sur, y qué tipo de reinado fueron. ¿Fueron reinos buenos o reyes malos? Ahí lo tiene usted. Bueno, y en esta división del reino de Israel, de Salomón y sus hijos, en este caso Roboam por un lado y Jeroboam por otro lado, vemos entonces una división, siempre entendiendo que los planes de Satanás son justamente dividir, perturbar el orden, crear discordias, divisiones, con el único propósito de hacer abortar la palabra del Señor y hacer abortivos a aquellos que reciben la promesa profética de Dios. Así que hay una sucesión de reyes buenos y malos. Por lo menos en el reino del sur logró tener algunos reyes que anduvieron en el camino del Señor. El reino del norte, desgraciadamente, unos fueron malos, otros fueron muy malos y otros fueron peores. La idea no es hablar ni del libro de Crónicas, ni de los reyes en este caso, sino que hablar de los reyes de Judá, principalmente del séptimo rey, que venía en sucesión después de Roboam: Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía. Atalía lo tengo remarcado ahí con rojo, porque Atalía es un personaje muy influyente en la nación, en Israel. Atalía es el personaje que provocó una tremenda crisis en la nación, en Judá. Atalías, en Judá vieron muchos reyes malos, reyes perversos, que hicieron lo malo y abominable a los ojos de Jehová. Pero nadie como esta Atalía. Atalía se transforma en una especie de
en una especie de símbolo del mal. Atalía, ¿quién es esta mujer? Yo quisiera que ahí pudiésemos ver el pasaje que en esta hora nos convoca a compartir. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos 10 y 12. Usted tendrá que leer, obviamente, la historia con más detención. Aquí solamente vamos a tener la lectura más devocional. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, el anterior rey a ella, recuerde que este Ocosías alcanzó a reinar solamente un año y Ocosías muere, y aquí viene la historia. Atalía, la madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto en una batalla, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Atienda eso. Atalía, la madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá, o sea, los propios hijos de Ocosías, sus propios nietos. Y Ocosías no solo tuvo hijos con una mujer, los reyes en aquellos tiempos tenían hijos con muchas mujeres, 40, 50, 60 hijos dispersos en diferentes mujeres, para tener descendencia. Y en este caso, esta mujer exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá, porque ella quería ser la reina. Vamos a ver quién era esta Atalía un ratito más. Dice: pero Josabet, hija del rey, hija de Ocosías, o sea, nieta en este caso de Atalía, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su mamá en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joadía, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Aquí tenemos entonces una historia de película, de trama para Netflix o HBO, como quiera llamarle. La película o serial Guerra de Tronos, en el fondo no es nada, es solo ficción, al lado de esta verdadera historia y este verdadero drama de una mujer con ambiciones exacerbadas en su vida, donde es capaz de perder todo escrúpulo y asesinar a toda una prole, a toda una camada de adolescentes y de niños, con el único propósito de que no le hicieran sombra en sus planes y en sus metas personales. Ella estuvo dispuesta a matar a toda una descendencia de hijos del rey. Vemos que esa es una inspiración que viene solamente del príncipe de las tinieblas, de Satanás, el diablo. Esto lo conectamos con Faraón, quien tuvo el mismo pensamiento. La única manera de parar y frenar al pueblo de la promesa es matando a los hijos. Este mismo principio también de Atalía lo conectamos con el propósito y los pensamientos y las acciones de Herodes, el rey en Jerusalén,
al nacimiento del Mesías. La única manera de impedir que el Mesías nazca sin saber quién es, por supuesto, es exterminando a todos los niños donde supuestamente, geográficamente, nacería a través de la profecía el Salvador del mundo. Así que vemos que los planes de Satanás siempre se repiten, son violentos, son crueles y son radicales. Son sin misericordia ninguna. Pero aquí encontramos a una mujer, a Josabet, que dice aquí la escritura que era hermana de Ocosías, en este caso hija de la misma Atalía, que no compartía sus propósitos. Y conociendo que Ocosías tenía un hijo menor llamado Joram, que era un pequeño bebé, tomó al bebé y a su nodriza, aquí dice su ama, pero su nodriza, y los escondió en uno de los aposentos del templo de Dios, porque esta mujer era temerosa de Dios, casada con el sacerdote Jodía. Bueno, esa es la historia. Y todos los años que el niño estuvo escondido, que fueron 6 años escondidos en la casa de Dios, esos 6 años, entre tanto, Atalía entonces tomó reinó. Su reino fue un reino de terror, fue un reino inspirado por el terror, por el crimen, por el asesinato. Aquí vamos a ver entonces quién era esta Atalía. Esta Atalía era hija de Acab, rey de Israel, o rey de las tribus del norte, del reino del norte. Acab era un rey malo, que se había casado con Jezabel. Jezabel era una princesa del reino de Tiro, que en Tiro, donde estaba el epicentro de la adoración a Baal. Y Jezabel era una adoradora de Baal. Y Acab, que era el rey de Israel, puso sus ojos en esta princesa, que seguramente era hermosa, seductora, sedujo su corazón y emparentó con ella, se casó con ella, la trajo a vivir a palacio. Y esta mujer, Jezabel, es la que fomentó el culto de Baal en el reino del norte, precisamente en su capital, en Samaria. Y esta mujer, acá, Jezabel, es la madre de Atalía. Y por inspiración, por enseñanza, por cultura, Atalía entonces absorbió los mismos principios y enseñanzas de Jezabel. Jezabel aconsejaba a Atalía en sus perversas maquinaciones para extender entonces la adoración a Baal. Así que fue esta mujer, Atalía, la que preparó la caída moral de Judá al introducir el culto a Baal como lo había hecho su madre en Israel, en Samaria. Atalía instauró el sacerdocio y construyó templos para Baal en todo Jerusalén. Fue cuestión de pocos años en que en Israel y en muchas ciudades del reino del sur se levantaron templos a Baal y la casa de Dios en todas las zonas de culto fueron violadas y fueron, ¿cómo se puede decir?
eh, fueron irreverentemente profanadas, saqueadas. Atalía ministraba un espíritu de terror y de violencia. Si ese fue el signo de sus 6 años de reinado. Esclavizó al pueblo con la doctrina de intimidación satánica. Ella tenía, como dice ahí, un solo móvil, y su móvil era eh, establecer, cortar la línea genealógica de David, por donde vendría la simiente prometida. Su propósito era erradicar la línea. Esa era la inspiración de su corazón. Era una mujer sin piedad, era cruel, peor que su madre Jezabel, ya que Jezabel gobernó con seducción, pero Atalía gobernó a través de un espíritu de terror, de crueldad, de violencia, y además fue la única mujer reina en toda la historia de Judá. Y su propósito, como digo, fue extirpar de raíz todo vestigio de la simiente prometida. Ahí está Satanás, por supuesto, metido en el drama. Eso fue una gran crisis en los propósitos de Dios para aplastar la cabeza de la serpiente, como había sido decretado en el jardín del Edén. Pero, hermano querido, Dios siempre va un paso adelante de Satanás en este caso. Y quiero que leamos acá, veamos un texto donde, como leímos delante, ¿no? Donde nos enseña acá que aunque Atalías se levantó para exterminar toda la descendencia real de la casa de Judá, hubo una mujer temerosa de Dios, que era hija del rey, o sea, hermana en este caso de Joás, el hijo de Ocosías, quien, arriesgando su propia vida, escondió al niño en los aposentos del templo, y durante 6 años lo tuvo oculto en ese lugar. Claro, durante 6 años lo tuvo oculto en ese lugar. Como digo, Dios siempre está un paso adelante de Satanás. Recuerden ustedes que cuando Abel fue asesinado por su hermano Caín, Dios proveyó un sustituto llamado Set. En la destrucción de la tierra por causa del diluvio, Dios tuvo a Noé, varón perfecto en sus generaciones. Luego, cuando parecía que la simiente se perdería en la idolatría, Dios tenía aún a Abraham, que sería el continuador entonces de los propósitos de Dios. En el tiempo en que la descendencia directa de Abraham estuvo a punto de perecer por hambruna en tierras desconocidas, Dios había apartado y preparado a un José. Y cuando Faraón decide exterminar a los hebreos por la matanza de los niños varones, Moisés es guardado milagrosamente para luego ser levantado como el libertador de los esclavos. Dios siempre va adelante, querido. A Dios jamás Satanás lo va a pillar por sorpresa, porque Dios es perfecto. Así es. Bueno, ahí tenemos el pasaje que les estaba comentando. Usted lo puede guardar allí y sé que será de bendición para su vida.
Y nosotros, continuando con el estudio, nosotros ahora en este estudio estamos en esta etapa de la historia donde el intento de Satanás de matar a la simiente real fue frustrado. El pleno cumplimiento de la palabra profética anunciada por Dios en el Edén, aquí en este momento estaba pendiente en un hilo, estaba en peligro y pendía sobre los hombros de un pequeño niño que ni siquiera tenía entendimiento todavía. Un niño que estuvo escondido por 6 años, que no vio la luz, un niño que por 6 años estuvo en las recámaras del sacerdote para que no lo mataran. Ese niño es el que se convertiría en el futuro rey de Israel. Y mientras el niño estuvo escondido, seguro, en las recámaras del rey, perdón, en las recámaras del templo, afuera, en la ciudad, reinaba Atalía despiadadamente. Y quiero hacer un link con esto para decir la seguridad que nos da a nosotros la vida de iglesia. Recuerda que la iglesia es el templo de Dios, es el cuerpo de Cristo y es el templo universal, es el templo místico de Dios, es el lugar donde Dios habita. Todos nosotros, todos los creyentes que estamos unidos en la fe, no es simplemente una cuestión ni sociológica, ni ideológica, ni intelectual. Cada uno de nosotros somos una especie de fragmentos que en nuestra unidad en el Espíritu componemos entonces el templo místico, el cuerpo de Cristo, que damos cobijo, que damos protección, que conectamos al mundo con la salvación. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, en su unidad, ¿cómo decirlo?, mística, en su unidad espiritual, la que circunda la tierra y le asegura que esta tierra no será destruida por Satanás, sino que será redimida. O sea que mientras la iglesia esté presente, mientras la iglesia esté vigente, mientras la iglesia esté viva, siempre entonces habrá restauración, habrá redención, habrá resurrección. Aunque afuera reine la muerte, aunque afuera reine el caos, estando la iglesia presente, estando la iglesia en su unidad perfecta, entonces no solo hay esperanza, sino que hay redención. El niño crecía dentro del templo. Quiero decirle que aquí somos nosotros eso que la creación está esperando, que se manifieste en algún momento. Hubo un momento al final de los 6 años de reinado de Atalía. Al final de los 6 años comenzó el 7º, y en el 7º año se manifiesta el rey. Pero en los 6 años anteriores, ese rey estaba creciendo en el vientre del templo, y en el vientre de la iglesia hoy están creciendo cientos de miles, millones de hijos de Dios que están siendo ministrados por el Espíritu Santo. Millones de hijos de Dios que están siendo conectados unos con otros y que de esa manera mística estamos
componiendo como una gran red de hijos de Dios, componiendo el templo universal, el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está esperando la creación del universo entero, la pronta manifestación de los hijos de Dios, que traerán redención al mundo. Y no solo al mundo, no solo al planeta Tierra, sino que al universo en su conjunto, al universo en general. Esa es mi convicción, eso es lo que yo predico en este día. Creo que Dios está haciendo algo muy especial con la iglesia, queridos. Que la iglesia es más que rescatar almas del mundo para restaurarlas en su moral, sino que la iglesia, lo que hacemos, lo que estamos haciendo nosotros como iglesia, estamos cumpliendo una tarea en el llamado que Dios nos ha hecho. Estamos realizando una tarea de redención. Los miles y miles de hijos de Dios que no saben que son hijos, que están cautivos allá en este Egipto o en esta Babilonia, y que somos nosotros los que hemos despertado, aquellos a quienes el Espíritu Santo despertó del sueño, les despertó la conciencia de quienes verdaderamente son, aquellos a quienes el Espíritu Santo les ha traído la luz, ha alumbrado su entendimiento, les ha traído la revelación de su origen, o sea, les ha abierto el entendimiento para que recuerden de dónde vienen, de dónde proceden, quiénes son y cuál es la tarea asignada. Somos responsables en este caso de rescatar, de traer los propósitos de Dios y rescatar. Por eso es que hacemos evangelismo, por eso predicamos el evangelio. O sea, evangelizamos, no para ser más prosélitos, no para llenar nuestras iglesias de más personas y tener más números de personas y entretenerlos con números especiales, con luces de colores, con grupos de música, de teatro y todo aquello que podemos hacer para atraer la atención de la gente y tal vez expresar proféticamente diseños del cielo a aquellos que están allí para que de alguna u otra manera sean despertados también como nosotros. Pero somos más que eso. Tenemos la comisión de a través de la palabra que portamos, el fuego que traemos dentro, que salga por nuestra boca, en la proclama, en nuestra respiración, llevar luz y hacer redención. Eso viene pronto. Sí. Aquí estamos. Atalía es una potestad violenta. Atalía tiene propósitos miserables con el destino de la gente. El ataque
de ayer y de hoy de este espíritu es contra la semilla, contra la simiente, contra la herencia que Dios nos ha dado. Su meta es destruir la generación de reyes y sacerdotes que son nuestros hijos. Atalía es una potestad violenta e intimidante, cuyo propósito es destruir la fe y pureza de nuestros niños y adolescentes. El mensaje violento instalado en nuestros días es la encarnación del espíritu de Atalía dirigido a neutralizar el poder del Evangelio. Escucha bien, yo quiero que nos detengamos aquí a examinar estos 3 puntos, porque este espíritu está presente hoy, como lo estuvo en los tiempos de la Atalía de carne y hueso, cuyo propósito fue instalarse ella en el trono, exterminando a la descendencia de David, o de Judá en este caso, cortando la semilla que tenía la promesa profética para cortar la herencia de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestros días. Hay toda una generación de adolescentes y de niños que están siendo no solo vulnerados, que están siendo despiadadamente atacados. Y delante de nuestros ojos, una generación de niños y adolescentes que están que están bajo un plan de pervertir sus corazones, de desviar sus corazones para que la palabra de Dios sea inoperante en sus vidas. Atalía es una potestad violenta que intimida, que tiene el propósito de destruir la fe, destruir la pureza, que como niños y adolescentes esa generación porta por causa de su poca conexión con el mundo del pecado y por la posible conexión, en este caso nosotros los padres, de conectarlos con la verdad de Dios y el poder del Evangelio. Pero Atalía y este espíritu está metido en los colegios, en el Ministerio de Educación, en la entretención de las películas, en los juegos de videos, en los bailes, en la música, en la cultura. Y desde allí despliega todo su arsenal de impureza sexual, de impureza moral y de violencia. O sea, nuestros niños están siendo violentados de múltiples maneras. Toda una generación de infantes y de adolescentes en esta hora, si nosotros no actuamos en su protección y no velamos por ellos, están en las manos de Atalía. Están en las manos de este espíritu que lo único que quiere es destruir la generación de reyes y sacerdotes que son nuestros hijos. Entonces, este mensaje violento está instalado hoy, está instalado en los discursos de los políticos, instalado hoy en los discursos de los movimientos sociales, instalado en el discurso de las feministas, discurso violento. Hay violencia, hay un discurso de violencia erótica, de violencia sexual. Donde están siendo conducidos la tierna mentalidad de niños y adolescentes, están siendo conducidos y entrenados en este mensaje violento para intimidarlos
y, como decía adelante, neutralizar en este caso el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí, el espíritu de Atalía, como decía delante, prepara el terreno para el anticristo. Sí, porque lo que hemos venido hablando delante, como el interés hoy de la cultura babilónica está principalmente orientada a los niños y adolescentes para preparar el terreno para que se manifieste el anticristo con su reinado de poder. Así como Atalía estuvo tan entretenida edificando el imperio de Baal y nunca se dio cuenta, nunca reparó que en el templo de Dios se encontraba el legítimo heredero del trono, y a los 7 años el verdadero rey se manifestó. Escuchen bien, esto es muy interesante, yo lo decía delante. Esto es un paralelo con lo que está pasando hoy. Atalía, claro, ella estaba tan, mientras ella comenzó a reinar, pensó que había exterminado toda la estirpe de la descendencia real, y que ella era la legítima en el fondo, que el hecho de que no hubiese descendencia eh, eh, la hacía ella como la reina legítima, ah, por ser la madre del rey que había fallecido, y el rey no tenía hijos, entonces eso legitimaba su trono. Y ella estaba tan ocupada en establecer eh, el desvío de la moral de, de Judá, de los habitantes del reino del sur en este caso, levantando templos a Baal, estableciendo el culto a Baal y induciendo a los moradores de Judá y de las ciudades adyacentes a que adoraran a Baal. Estaba evangelizando y estaba en esa tarea evangelizadora que no reparó nunca que en el templo de Dios, el templo que ella pensaba que nadie lo visitaba, el templo que ella pensaba que estaba destruido, que había perdido su esplendor, que había perdido su belleza, que nadie en la ciudad quería ir a ese templo, eh, porque era más esplendoroso, según ella, el culto a Baal, pero ella no sabía que en el templo despreciado por ella estaba el verdadero heredero. Y cuando terminó de reinar al 6.º año, entrando al 7.º año, emerge el verdadero rey. Emergió el verdadero rey. Y quisiera que pudiésemos buscar entonces, en este caso, aquí en los textos que hemos estado leyendo, de Crónicas, segunda de Crónicas 22. Vamos a ver si lo encuentro acá. Denme un momento, estoy buscando aquí en la Biblia, en el Isbor. Capítulo 22.
21, 22 y capítulo 23. Dice el versículo 1: en el 7º año se animó Joaída y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azaría, hijo de Joam, Ismael, bueno, hay una serie de nombres, versículo 2, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. O sea, Joaída se atrevió entonces, cuando ya se había cumplido el 7º año, de convocar a todos los fieles de Yahvé que aún quedaban. Versículo 3: y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joaída les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora hacer esto: una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los aposentos de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, cualquiera que entre en la casa que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joaída. Y tomó cada jefe a los suyos, y los que entraban en el día de reposo, y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joaída no dio licencia a las compañías. Versículo 9. Dio también el sacerdote Joaída a los jefes de centenas las lanzas y los paveses y los escudos que había sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno una espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa del rey, por todas partes. Entonces sacaron, atención, escuche bien, entonces sacaron al hijo del rey, recuerda, había estado oculto por 6 años, y dice, le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joaída y sus hijos lo ungieron diciendo luego: viva el rey. Versículo 12. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que clamaban al rey, y de los que aclamaban al rey, vino el pueblo a la casa de Jehová. Escucha bien. Este es el día en el 7º año en que se manifiesta el verdadero rey. La usurpadora había reinado por 6 años.
no alcanza a entrar a su séptimo año, cuando en el séptimo año se manifiesta entonces el verdadero rey y es anunciado por el sumo sacerdote, por los levitas, con aclamación y con proclamación. Por eso dice el versículo 12, que cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto a él, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenares del ejército, y él dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Qué tremendo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que en el paralelo, recuerda, lo que acabamos de leer es historia, pero también es analogía. Es historia, pero es un paralelo profético. Es historia que sucedió ayer, pero que también está sucediendo hoy. La palabra de Dios es viva, no solo verdadera, sino que es eficaz. La palabra de Dios es eterna, siempre se está cumpliendo. Así que el espíritu de Atalía ha estado trabajando, y seguramente antes de la venida del Señor, sé que está profetizado, está prometido. Yo creo la palabra profética, Apocalipsis, nos habla de los tiempos de grande tribulación. Nos habla de esos 7 años de gran tribulación, 7 años de persecución, 7 años de violencia, 7 años donde todos los espíritus seductores y violentos estarán trabajando, pensando que están edificando su imperio y su reino, y que la iglesia la tienen dominada, que la iglesia la tienen presa, que la iglesia la tienen bajo control, mientras ellos establecen sus templos, sus altares satánicos y su cultura de muerte. Pero ojo, que al séptimo año se manifestará el verdadero rey. El anticristo se va a manifestar, es verdad, y querrá reinar. Y la Biblia dice que serán 7 años, pero justamente reinará 1 año, reinará 3, reinará 5, reinará 6 años de terror, pero al séptimo el Rey de Reyes se manifestará y destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Entonces habrá gloria en la tierra, entonces habrá aclamación de victoria en las naciones, porque el deseado de las naciones, aquel que congregará y aquel en quien las naciones están expectantes de que aparezca, se manifestará por fin. Y eso es lo que está por suceder en este tiempo de gloria, en este tiempo de llamado. Y concluyo con esto: cuando tú tienes un propósito en los diseños divinos o los diseños del Padre, nada podrá quitarte
la herencia que te corresponde, herencia que es legítima, herencia en la cual tal vez no hay mérito propio, el mérito es de mis antepasados que pagaron precio, mis antepasados que dieron su vida, su sangre, mis antepasados que en estricto rigor miraron hacia el futuro y vieron al Mesías, que un día vendría, y que la vida de mis antepasados, me refiero a la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, David, de los profetas, todos ellos miraron hacia el futuro, vivieron sus vidas y los procesos que pasaron, los procesos que vivieron, siempre fue la perspectiva del Mesías. Ellos pagaron un precio para la manifestación de ese Mesías. Y nosotros hoy miramos hacia atrás, hacia la manifestación del Mesías, que fue también producto de los procesos de nuestros antepasados en la fe, que tal como nosotros, igual ellos, vienen de la misma fuente, proceden del mismo origen, vinieron con un propósito, preparar la venida del Mesías. Y nosotros hemos venido con un propósito, exaltar la venida de ese Mesías. Así es. Así es. Bien, pues mientras el niño estuvo oculto, Atalía reinaba. Lecciones para aplicar. Concluyendo ya, lecciones tenemos para aplicar en esto. La simiente de la serpiente es implacable, no descansa. Ella seguirá a los escogidos, perseguirá a los escogidos hasta que apenas estos sean iluminados por el Espíritu Santo. Apenas un escogido es iluminado por el Espíritu Santo, la simiente de la serpiente, el espíritu de Atalía, en este siglo por lo menos, va a saltar sobre esa persona, va a saltar sobre ese escogido. Cuando estos demonios ven, se enteran, saben que uno de los escogidos ha despertado, ha nacido a la luz, el Espíritu Santo ha abierto sus ojos, o como decimos nosotros en buen chileno, se convirtió al Señor. Ahí es el inicio de una cruenta, terrible y sangrienta guerra espiritual. Por eso, hermano querido, que a mayor luz que nosotros tengamos, que tú puedas tener, también tienes que estar consciente que mayor es el peligro. Recuerda lo que dice Eclesiastés, capítulo 1, no recuerdo si el versículo 18, no, pero dice que el que añade conocimiento añade dolor. ¿Qué significa eso? Que mientras la gente ignora, vive en ignorancia, los demonios no se molestan de atormentar, no se molestan. No, ahí que dejen, ahí que sigan.
que fumen, que beban, que coman, que beban, que se diviertan, que bailen, que se enreden en los negocios de esta vida, no importa. Pero cuando uno de esos que está enredado reconoce al Mesías, se despierta, le amanece la luz, entonces los demonios se preocupan, entonces los demonios van a venir a la carga. Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar muy, pero muy alerta. Por eso que es muy importante mantenernos en una constante vida de oración. Porque este espíritu, el espíritu de Atalía, el espíritu de violencia, escucha bien, Atalía es hija de Jezabel. Jezabel, ella heredó lo mejor o lo peor de su madre, que fue la seducción. Pero a eso ella le añadió su propia impronta, que fue el terror, la violencia. O sea que este espíritu tiene ambas cualidades. Este espíritu va a apelar a una de sus mejores armas que le funcionó a su madre, la Jezabel, que es la seducción. La seducción, ella va a apelar para engañar, para manipular, para mantener a nuestros niños, a nuestros hijos y a los escogidos engañados en el engaño. Va a apelar a la seducción, a la fascinación, a la persuasión, a la argumentación lógica. Le va a presentar proyectos, le va a presentar ideologías, le va a presentar política, le va a presentar religión, le va a presentar filosofía, le va a presentar cualquier cosa que estimule su intelecto, y la cual los escogidos vuelquen todas sus fuerzas para un propósito que no es el propósito de Dios. Pero cuando este espíritu no logra a través de eso, no logra engañar a los escogidos, lo va a hacer entonces a través de la violencia. Acusaciones, descrédito, burla, injuria, etcétera, para intimidar tu fe. Por tanto, los escogidos deben de cuidarse, no dar lugar al diablo, estar absolutamente despiertos todos los días en oración, mantenernos en una constante oración personal, oración por nosotros mismos, guardarnos en pureza, guardarnos en santidad, guardarnos en amor, orar permanentemente por los niños y por los adolescentes. Ellos son los que están en peligro, ellos son la carne o el caldo de cultivo, en este caso, caldo de cultivo para estos demonios, estos principados, para prepararlos. Eso es lo que ellos quieren, preparar una generación que desprecie al Mesías, que desprecie la vida espiritual, que desprecie la iglesia. Tenemos que orar mucho en el Espíritu para mantenernos por delante de todos los planes del enemigo, así como Dios siempre ha estado un paso delante de Satanás, nosotros también. Si oramos en el Espíritu, tenemos que estar un paso adelante de los planes de Satanás, el diablo, que lo único que pretende es que abortemos el plan de Dios, el propósito de Dios. Así, queridos, ahí estamos. Ahí estamos. Anote estos puntos, sé que van a ser de bendición para su vida. Sé que el Señor bendecirá su vida. Y quiero simplemente decir, no tenemos espacio para rastrear más batallas que vivió el pueblo de Dios y que estuvo a punto
a punto de ser exterminado, como en el libro de Esther, por ejemplo, donde describe una tremenda crisis nacional, donde todo el país estuvo al borde, pero al borde de ser exterminados por decreto real. Usted conoce la historia de Amán y por otro lado de Mardoqueo con Esther y cómo Dios reservó a esa mujer para ser la salvadora, en este caso, de toda una nación y por supuesto de la simiente real, de la simiente de la promesa. Entonces aquí es donde yo quiero que terminemos concluyendo con lo siguiente, que pueda anotar esta lámina ahí, por favor, y decir que llegamos al Nuevo Testamento, al nacimiento de la simiente prometida, donde una niña virgen es visitada por el ángel Gabriel, uno de los ángeles principales a la mano del Señor, al servicio y al mandato de Dios. Esta niña se llamaba María o Miriam, pero llamémosle María, de acuerdo a nuestro Nuevo Testamento, quien da a luz la simiente prometida. Le llamaron por nombre Jesús o Yeshua, su real nombre, su nombre hebreo, Yeshua, que significa, entre otras cosas, Salvador. Estoy terminando, simplemente quiero dejar esto para la próxima semana, porque aquí es donde yo quería llegar. Toda esta vuelta que me di es para hablar justamente de la simiente prometida. Sabemos que, tal como Faraón en Egipto intentó exterminar a todos los niños, varones, obviamente, que le nacían a las mujeres hebreas, y Atalía después quiso también exterminar, y casi lo consiguió, a todos los hijos de la simiente real. Herodes también estaba conectado con el mismo propósito satánico. Pero cuando él se enteró de que el Mesías estaba por nacer, y según Herodes y lo que se comentaba en aquellos años acerca del Mesías, que también sería rey, entonces Herodes vio que su reino y su trono tambaleaba, pendía en un hilo. Así que lo único que había que hacer para no perder el trono era terminar con el Mesías, con el niño rey que estaba por nacer. Y la única manera de exterminarlo sin saber quién era, simplemente que estaba por nacer, era esperar un par de años que naciera en algún punto y matar a todos los niños. Asesinar a todos los niños, creo que eran de 2 años para abajo. Así que lo hizo. Sí, lo hizo. Hubo gran llanto en Israel, porque miles de niños fueron asesinados en pueblos y aldeas alrededor de Jerusalén. Por eso es que María con su esposo José tuvieron que huir, avisados por Dios o por un ángel. Tuvieron que huir, ellos se fueron a Egipto. Seguramente muchos más escaparon, no fueron los únicos, muchos más escaparon. Pero al cabo del tiempo sabemos que el plan de Herodes fracasó. Y ese fue, podríamos decir, el último intento desesperado de Satanás de detener el cumplimiento de la palabra hablada contra él en el huerto del Edén. Ese fue el último intento. Nos encontramos después que este Jesús, Yeshua, da su vida en la cruz porque Satanás no lo mató.
Roma no lo mató. No fue el soldado romano que enterró su lanza en su costado derecho que lo mató. No, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la doy para volverla a tomar. Así que en la cruz Él dio su último suspiro. En la cruz Él expiró. En la cruz Él, como dice la Escritura, dijo, consumado es, y expiró. Y con esto, la redención surgió entonces como el eterno regalo para la humanidad. Cuando Jesús es sepultado ahí en el sepulcro de José de Arimatea, fue sepultada la semilla, fue plantada la semilla que traería el aroma de un nuevo tiempo de redención para la humanidad y para el universo entero. Porque es todo el universo el que ha sido redimido por la muerte y resurrección de esta simiente prometida. La próxima semana vamos a, espero yo, estar ya casi terminando. Vamos a centrarnos a un poco más profundo acerca de este tema de la simiente o la semilla prometida para hablar de la iglesia, el llamado de la iglesia. Ese es mi punto, ese es mi enfoque. En eso quiero que terminemos este estudio para ver quiénes somos en realidad, qué es la iglesia, el plan de Dios, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, cuál es el llamado que tenemos. No hablo de ir a predicar el evangelio a las naciones ni a ser discípulos, estoy hablando de eso. Así que espero que la próxima semana nos vamos a reunir. Sé que el Señor tendrá una palabra de cada uno de nosotros. Tengan paz. El Señor les bendiga. Todo va de bien para mejor. El Padre les guarde. Gracias.